Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a brindar información acerca de la decisión de suspender la licencia a los conductores que acumulen infracciones de tránsito graves. También Germán Gómez Picasso va a analizar si los precios de los inmuebles están llegando a un piso y puede ser un buen momento para comprar. Alejandro Bianchi va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Marcos Buscaglia para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre la actualidad económica y en los últimos días el riesgo país volvió a superar los 1.900 puntos acercándose a su nivel máximo desde la salida del default del canje de deuda del 2020. A los problemas, los graves problemas que se están viviendo a nivel internacional se suman los locales, como la interna dentro del gobierno, que genera serias dudas acerca de su capacidad para poner en orden las cuentas públicas, algo esencial para cumplir con los compromisos de deuda en los próximos años. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien. Una situación complicada, ¿no? Sí, una situación complicada, extraña, está derrotando consensos, como siempre, el mercado. Muchos financistas pensaban, bueno, la recuperación argentina va a ser primero con el mercado de bonos y después con el mercado de acciones. Y está pasando totalmente lo contrario. Tal cual. El mercado de renta variable, las acciones en Argentina, en el año están 8% positivas en dólares, con un mercado internacional que a veces está 14% bajo. Tal cual. Ese tumulto en el mercado internacional tampoco se vio en el tipo de cambio. Si uno mira el tipo de cambio contado con liquidación, estamos 2% por debajo de los valores que teníamos en diciembre, pero sí se está viendo en el mercado de bonos. El mercado de bonos fuertemente castigado, como decías, el riesgo país 1.923 puntos. Cayó 18%, o subió, mejor dicho, cayeron los precios de los bonos, sube obviamente la tasa y sube el riesgo. Cayó 18% desde diciembre el precio de los bonos en su conjunto, en términos comparativos con lo que son las tasas americanas, que también han subido, ¿no? Alejandro, llama realmente la atención los precios que hoy tienen los bonos argentinos, ¿no? Fuera de cualquier posibilidad que uno se hubiera imaginado, ¿no? Por ejemplo, uno ve al AL30 en $26, ¿no? Una locura, ¿no? Sí, realmente cuando uno compara contra los precios que tenían estos bonos al momento de hacerse el canje, cerca de la zona de $55, hoy uno mira, por ejemplo, como vos decías, el AL30 debajo de los $28, el GD30 debajo de los $30. El capital que deberían pagar en estos próximos 8 años ese bono, ¿no? Un capital de $100, ¿no? Correcto. Y hoy vale $26. Las tasas hoy de estos bonos, en el caso de los bonos cortos, alcanzan una TIR del 30%. Es decir que uno técnicamente en 3 años debería duplicar el capital, lo cual para un mercado es un montón, ¿no? La gran pregunta no es si para los atrevidos hay una oportunidad ahí, ¿no? Teniendo en cuenta además que uno espera un cambio de gobierno el año que viene que puede generar un impulso favorable para los precios de los bonos argentinos. Sí, me parece que la apuesta es una apuesta política, claramente, a un cambio, digamos, de gobierno, un cambio de rumbo económico, y también tiene que ver un poco con que dentro de ese cambio de rumbo económico, quien tome las riendas no decida hacer una nueva reestructuración, ¿no? Sí. Esa es una variable que hay que meter, me parece, en la ecuación. Muy bien, continuamos ahora con información sobre seguridad vial. Yami, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo te va, Alejandro? Bueno, es verdad que se le va a suspender la licencia a aquellos conductores que acumulen infracciones de tránsito graves, Yami. Es una posibilidad para aquellos que tengan 10 o más faltas de las graves, ¿sí? Que cuando uno va a la ley no es solo las que uno imagina como graves, y atención a este dato, porque, a ver, ¿qué decimos? Bueno,
sin ir más lejos, hace muy pocas horas un accidente, un choque fatal en Palermo con una persona que manejaba, según una pericia, a más de 150 kilómetros por hora. Entonces, bueno, velocidad, respeto de la señalización de los semáforos, estupefacientes o alcohol, pero luego hay varias otras, ¿sí? 27 en total que pueden ser consideradas. Entonces ahí esta citación que va a llegar y en la cual uno se tiene que presentar, allí se va a hacer una evaluación y existe la posibilidad de que eso lleve a la suspensión de la licencia. Atención, licencias de conducir por el momento solo expedidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Y a partir de ahí esta posibilidad de una suspensión con un examen psicofísico asociado y de nuevo la importancia de saber que puede llegar esta notificación y uno se tiene que, esta citación y uno se tiene que presentar. Con el objetivo, obviamente, de que en especial algunas de estas infracciones hacen a la seguridad de todos en el día a día, en la calle, en las rutas, y allí esta propuesta que ya se irá viendo su impacto y cómo si efectivamente una medida más como esta tiene efecto para disminuir los muertos en accidentes de tránsito y los accidentes en general. Sí, una decisión realmente oportuna a la luz, ¿no?, de lo que hemos visto en estos últimos días, ese accidente increíble, ¿no? Sí, y siempre recordando a cada una de las víctimas en accidentes de tránsito en la Argentina y en el mundo. Perfecto, continuamos ahora repasando lo sucedido en los mercados de capitales, ubicándonos ahora en lo sucedido en el exterior, en donde los índices bursátiles norteamericanos se recuperaron en los últimos días de los mínimos registrados la semana pasada. Alejandro, ¿cómo sigue esto? Bueno, veníamos hablando en emisiones anteriores de que ha sido el peor inicio del año desde 1930 para la bolsa. Realmente uno mira las caídas en algunos de los principales índices. Por ejemplo, el S&P 500 al día de hoy está 15% abajo, las acciones chinas 17% abajo, las acciones de innovación tecnológica 55% abajo, y uno dice, son cifras que no puede caer más. Sin embargo, la semana pasada algunas de estas acciones estaban todavía más abajo, la recuperación empieza a ser fuerte, las acciones, como te decía, tecnológicas de innovación subieron 7% desde el jueves de la semana pasada, el S&P 500 casi un 3% desde el jueves de la semana pasada. Hay un Pero no nos podemos confiar, ¿no? principio, un esbozo de rebote, por lo menos, en esto que ya es un mercado netamente bajista. Yo lo que les diría a los inversores es que, si me preguntan, ¿es un buen momento para entrar? Sí, quizá no poner todos los huevos, digamos, de una, digamos, son precios bajos, va a haber un rebote, puede ser que el rebote sea muy importante, pero seguimos en una tendencia respecto de los máximos anteriores que es bajista, ¿no? Los factores que vienen provocando esta caída continúan ahí dando vueltas, ¿no? Sí, los factores tienen que ver con la suba de tasas de la Fed, una Fed que se espera por lo menos 2 reuniones más, suba 0,50% la tasa. El conflicto en Ucrania. La crisis en Ucrania, como los problemas bien en China, decís, ¿no? Y la altísima inflación, que no afloja, ¿no? Cuando uno mira los valores y los precios de los commodities, tenemos al petróleo en $112.50, subiendo 76% respecto de un año atrás. Muy bien, cerramos así el bloque, quédate con nosotros, en instantes continuamos con mucha más información. Hay tradiciones que generan identidad, pertenencia, Triunfo Seguros, siempre en vendimia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo.
Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Comenzamos un nuevo bloque con información del mercado inmobiliario y hace mucho tiempo que venimos hablando de la caída de los precios de los inmuebles, pero en los últimos meses se vienen dando algunos indicios de que estos precios podrían estar llegando a un piso. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿No es así? Y justamente en el bloque anterior hablaban de las caídas en el sistema financiero internacional y fíjate que parecería que al real estate en el mundo le está pasando justamente lo contrario. Por suerte, hacía tiempo que no pasaba. En el mundo los precios de las propiedades vienen subiendo mucho a partir de la última crisis, pero en Argentina vienen cayendo. La verdad que los últimos 3 años prácticamente cayeron entre 35 y 40%. En dólares, ¿no? Estamos en dólares, hablando. siempre en dólares. Y Notable, empezamos a ¿no? tener algunas señales que nos podrían indicar de que se ha llegado a un piso. A ver, ¿cuáles serían estas señales, Germán? Bueno, la verdad que en los últimos 2 trimestres las bajas aminoraron mucho. Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, el último trimestre la baja fue solamente el 1%. Entonces eso nos empieza a dar una señal. Después empieza a activarse más la demanda, ¿no? Está costando todavía en Ciudad de Buenos Aires, pero en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, la cantidad de escrituras ya están en niveles promedio. Lo mismo está pasando en el interior del país. La gente empieza a ver que los precios se retrotrajeron ya 11 años para atrás. O sea, si hoy nosotros vemos el valor metro cuadrado actual es el mismo que teníamos hace 11, 12 años atrás. Increíble, ¿no? Y también el valor metro cuadrado. Vos fijate que hoy tenemos un precio promedio en Ciudad de Buenos Aires de $1.600, Gran Buenos Aires $1.500 y el interior del país por debajo de los $1.000. Entonces hay gente que empieza a decir, guarda, con estos costos, con estos valores de venta, me acerco a comprar. Siguen igual persistiendo, ¿no? Algunos factores que deprimen este mercado, como por ejemplo el cepo cambiario, ¿no? O la falta de crédito. Obvio. Pero también hay que aceptar que en Argentina en los últimos 20, 30 años los que movieron el mercado inmobiliario son los que son tenedores de dólares, estos 200, 300 mil millones famosos de dólares que tiene el argentino, son los que se van moviendo de un lado para el otro y eso es lo que está haciendo que hoy este dinamismo que se generó también a partir de la pandemia, ¿no? Gente que decide a partir de querer más verde o del teletrabajo mudarse y empieza a generarse compraventas que dinamizaron el mercado. Por eso tu conclusión es que hoy puede ser un buen momento para entrar al mercado inmobiliario. Yo creo que si vos tenías la decisión, estás esperando porque los precios te parecían altos, contás con los dólares, yo me la jugaría y compraría ahora, no esperaría mucho más. No creo que los valores puedan perforar los precios que tenemos hoy hacia abajo, mucho más. Muy bien, pero bueno, si no sos así un entusiasta del mercado inmobiliario y preferís los activos financieros, vamos a ver algunas recomendaciones teniendo en cuenta lo que hemos visto a lo largo del programa. Hemos visto la situación a nivel local y la situación a nivel internacional de los mercados de capitales. Existen algunas oportunidades, Ale. Empecemos como siempre con alguna oportunidad para los inversores más conservadores que no sé si se animan, ¿no?, a meterse en un mercado como el que estamos viviendo en estos meses, ¿no? Bueno, como vos decís, es un mercado complicado porque tenemos altísima inflación, porque el mundo parece caerse a pedazos, con mucha inflación, con guerra, con suba de tasas. Nuestro mercado tampoco ofrece gran cantidad de instrumentos que uno pueda decir, bueno, que ofrezcan garantías, son, ¿no?, realmente de bajísimo riesgo, ¿no? Un país en el que ni siquiera el plazo fijo uno puede decir que claro, es una garantía absoluta. Entonces, haciendo esa salvedad, ¿no?, yo te diría que hoy por hoy la ON de YPF 2025, ¿sí?, una ON de ley extranjera, que es una seguridad adicional para un inversor, porque generalmente los bonos ley extranjera tienen una protección mayor que los bonos ley local, o por lo menos históricamente siempre así fueron. YPF está pasando por un buen momento, si uno lo quiere ver desde el punto de vista del contexto del mercado del petróleo, que como decíamos en el bloque anterior, subió 76% en dólares en el mercado internacional, no así el barril criollo, digamos, pero sí, digamos, ha habido aumento de naftas. Vale. ¿Cómo? ¿Cuánto paga esta ON?
Esto viene y paga 17% en dólares. Claramente no es una opción ultraconservadora, pero te agrego un dato más. YPF nunca defaultió en su historia. Interesante. Así que es una para tener en cuenta, relativamente alta tasa con un riesgo que es mucho menor al riesgo que uno puede asumir con un bono soberano argentino, ¿no? Y muy rápidamente una recomendación para los inversores más atrevidos. Te sigo diciendo que hay que comprar el ARC. Okay. Te lo dije El en la CDR, emisión ¿no? anterior, Esto es un CDR que siga las acciones de innovación, está 55 abajo en lo que va del año, es muy volátil, hay que estar preparado para tener estómago y aguantarlo unos Pero lo que cuantos cayó años. 55% puede subir también eso, ¿no? O más también. Sí, si lo pensás, digamos, hoy es un ETF que vale $42, ¿no? O sea, en Estados Unidos vale $42. El año pasado valía a fin de año 94. Así que si hay una recuperación por lo menos de la mitad de eso, la ganancia va a ser considerable. Definitivamente. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Marcos Buscaglia. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel, de Rus Seguros. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Abrimos ya este último bloque con la presencia en forma virtual del economista Marcos Buscaglia para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, no, por favor. La semana pasada se publicó el dato de inflación de abril del 6%, apenas por debajo del 6,7% de marzo y ya acumulando más del 23% en lo que va del año. Se espera, Marcos, que en los próximos meses la inflación vaya descendiendo. ¿Compartís esta expectativa? A ver, nuestra estimación preliminar es que el dato de mayo podría venir un poco más bajo, podría venir más cerca de 5, vamos a poner así, es todavía preliminar, estamos a mediados de mes. Sí viene con regulados bastante altos, es decir, bastante suba de precios regulados en mayo. Es decir, podría haber una leve desaceleración, pero en un nivel muy alto, ¿no? Número uno. Y después junio viene supuestamente el aumento de tarifas si logran implementarlo, con lo cual eso va a volver a tirar el índice para arriba. Acordate además que la nafta está todavía rezagada del precio internacional, es decir, en algún momento del resto del año tiene que venir más aumentos de nafta, las prepagas van a seguir aumentando, es decir, a mí me parece que digamos, es difícil esperar una baja pronunciada de la inflación, más cuando tenés al menos un factor, digamos, que te va a empujar probablemente la inflación en el segundo semestre, que es que en realidad venís con esta inflación alta atrasando el tipo de cambio, es decir, acá tiene que empezar a haber si vos mirás lo que es la indicación que se hizo sobre el tipo de cambio real multilateral en el acuerdo con el fondo, que no es una meta, pero es una indicación, es que va a estar al nivel de diciembre de 2021.
y hoy no está al nivel de diciembre de 2021, se está apreciando fuerte con respecto al nivel de diciembre de 2021. Es cierto. Entonces, me parece a mí que en algún momento es probable que te vaya una aceleración del tipo de cambio, no por la meta esa de tipo de cambio real multilateral, porque no es una meta, perdón, sino porque el Banco Central tiene una meta, sí, de acumulación de reservas y no la está cumpliendo. Entonces, si vos tenés una meta de acumulación de reservas y no la estás cumpliendo con este crawl, en algún momento es probable que el Fondo Monetario le pida o una aceleración todavía más pronunciada del crawl o una devaluación en algún momento, digamos, un salto. Marcos, hoy se está esperando un piso de inflación del 65% para este 2022. Con todo esto que decís, vos le estás viendo por encima de ese piso, me imagino. Sí, nosotros estamos viendo arriba de 70 de inflación. Fíjate vos que, de nuevo, yo creo que viene todavía el tema cambiario, que está ahí todavía en el pipeline. En algún momento me parece a mí que se va a tener que acelerar la depreciación de tipo de cambio. Y después que tenés una dinámica donde se ajusta. El gobierno me parece a mí como que, o parte del gobierno lo que vio es que la economía estaba entrando, después de crecer fuerte, eso sí, desde mayo de 2021 hasta, yo diría, febrero de este año, de crecer muy fuerte, me parece a mí cuando uno mira los datos de marzo y probablemente abril que estaba entrando como en una zona de estancamiento. Nosotros creemos que la actividad cayó en marzo, de hecho. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me parece a mí que esto es por la caída del salario real. Entonces, la reacción del gobierno, o por lo menos del kirchnerismo, es decir, bueno, adelantemos las paritarias, demos este bono para la gente de menores recursos, aumentemos el salario mínimo, adelantemos la suba del mínimo no imponible de ganancia. Es decir, todas medidas que lo que van a hacer es aumentar la nominalidad de la economía. No van a cambiar el equilibrio final en el año, no sé si uno no puede hablar de un año calendario, el equilibrio final, que es que el salario real lo más probable es que caiga, porque esta es una economía que va a entrar en una recesión este año. Lo que te va a cambiar es la nominalidad. Entonces, firmar paritarias tan altas y con cláusulas de reajuste en el cuarto trimestre, me parece a mí que probablemente te reactiven un poquito la actividad económica en mayo, junio, cuando se empiezan a dar todos estos aumentos, todos estos adicionales que está recibiendo la gente por parte del gobierno, pero, es decir, te dilate la recesión, pero a costo de una mayor inflación. Bueno, en este contexto, justamente el Banco Central, para combatir la inflación, viene subiendo las tasas de interés. ¿Crees que la entidad debería ser más agresiva con estas subas? Y la va corriendo de atrás, digamos, ¿no? Tenemos un esquema de tasas que sí va subiendo. O sea, al final lo que está pasando es lo que todos, me parece, sabíamos, que estos crawl crecientes sin un ajuste fiscal serio no funcionan. No funcionan, porque al final el chacarero, fíjate que me parece que están empezando a retener más soja, digamos, lo que surgiría estarían reteniendo más soja. Bueno, ¿por qué? Porque el crawl va más rápido que la tasa, es decir, es como que está todo desajustado, digamos, ¿no? Y lo van haciendo a niveles crecientes, entonces la inflación sube, te van subiendo la tasa de atrás, te acelera un poquito el crawl, pero realmente no funciona. Yo creo que si quieren hacer las cosas en serio, lo que tienen que hacer es pegar un salto devaluatorio en algún momento, con un ajuste de tasas posterior y un ajuste fiscal importante, es decir, prometer más ajuste fiscal. Y eso funciona. Eso es lo que realmente funciona. El resto es como que nos vamos a ir moviendo de a poquito, ¿viste? Como no tengo con cámara lenta, porque acá en Argentina nada es cámara lenta, pero nos vamos a ir moviendo, ¿viste? Una nominalidad más alta, más inflación, más tasa, más crawl. No funciona. Por otra parte, Marcos, la suba, ¿no?, de las tasas de interés hace que la deuda del Banco Central empiece a crecer más rápidamente, ¿no? ¿Crees que eso puede generar algún problema? No creo, es decir, obviamente hay niveles de tasa real donde esa deuda se vuelve insostenible, pero yo creo que la clave para la sostenibilidad de esa deuda o no es si hay mucha emisión para financiar al gobierno en el margen o no. Te lo voy a poner así. En el programa del fondo, nosotros hicimos una simulación, suponiendo que se cumplía el programa del fondo, ¿no? Se cumple el programa del fondo, donde vos tenés un punto de financiamiento monetario este año, creo que era medio punto el año que viene y 0 después, medio punto del PBI y 0 después. Y con el esquema de tasas, un esquema de tasas
reales positivas ex ante, muy bajitas, pero reales positivas, para nosotros ese esquema era sostenible en el tiempo. Es decir, es un esquema más al estilo Brasil de principios de siglo, donde te quedabas con un cuasi fiscal alto. Brasil tenía un cuasi fiscal alto muchos años, pero no era insostenible, no era explosivo. Vos justamente no mencionás el tema, ¿no?, de la emisión monetaria, y entre finales de abril, ¿no?, y principios de mayo se emitieron 166 mil millones de pesos para financiar el déficit. Así que, bueno, no sé si se estamos yendo en la dirección que vos indicás, ¿no? Claro, y ahí vamos a siempre el problema de Argentina, porque al final el problema siempre es fiscal, y este es el tema que todavía no te logran corregir. Cuando uno mira los números del primer trimestre, tenemos un crecimiento del gasto primario más alto que de los ingresos primarios, sacando las rentas de la propiedad. Digamos que hubo ahí una triquiñuela contable, sobre todo en marzo, ¿no? Entonces, un gasto fiscal muy, muy elevado, tenemos un aumento de subsidios energéticos muy elevado, que se van a ir reduciendo muy gradualmente, porque suponiendo que implementan la suba de tarifas, va a ser en junio, es poco, es tarde. Es decir, fíjate vos que en el programa original con el fondo, el que están renegociando, se esperaba que reduzcan los subsidios energéticos en 0.6 del PBI este año. Y es probable que suban en 0.6 o más todavía este año, dado los parámetros que se están manejando. ¿Me explico? Entonces, la parte fiscal es la que viene mal, y ligado a eso, digamos, como el mercado empieza a ver que la parte fiscal viene mal, digamos, el otro problema que te termina impactando en la emisión es cuando el mercado dice yo, entonces no quiero financiar tanto, y fíjate que el financiamiento neto del gobierno cayó en abril, digamos, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Se nos acabó el tiempo. De todas formas, clarísimo como siempre. Nos reencontramos más adelante. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Marcos Buscaglia, haciendo énfasis sobre el tema que tenemos que terminar de entender en algún momento, la importancia de tener en equilibrio las cuentas fiscales. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.